Hola, ¿qué tal? Soy Hatsiri Scarlett Contreras Navarrete, soy del sexto semestre del Grupo A en la Facultad de Ciencias del Deporte y por parte de mi materia de atletismo de campo, hoy les quiero hablar acerca del artículo llamado Diagnóstico Cinemático del Movimiento de Lanzamiento de las atletas de disco de elite chinas que se preparan para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, el lanzamiento de disco es uno de los 4 eventos de lanzamientos en atletismo. Durante el procedimiento de lanzamiento de disco incluye principalmente 3 etapas técnicas: sostener el disco y hacer press win, rotación y lanzamiento, manteniendo el equilibrio corporal después de soltar el disco. Como podemos ver en esta imagen, la preparación, construcción del momentum, descarga y la recuperación. Bueno, el rendimiento en el lanzamiento de disco depende principalmente de la velocidad máxima y la altura óptima y el ángulo específico del disco en el momento de la liberación. La velocidad y el ángulo de lanzamiento del disco son factores importantes para el rendimiento. Se ha señalado que si la velocidad de lanzamiento aumenta 24.5 metros sobre segundos a 25.5 metros sobre segundos, el rendimiento de lanzamiento mejorará a 4.8 metros. Los primeros estudios encontraron que la altura de lanzamiento de las lanzadoras de disco de elite era de 1.48 metros, y en otro estudio se plantea que la altura óptima de lanzamiento es el 90% de la altura del lanzador, mientras que Borlet piensa que el 93% de la altura del lanzador es la mejor altura de lanzamiento. Y bueno, el propósito del presente estudio fue comparar la diferencia cinemática y encontrar la deficiencia en la acción de lanzamiento de las 3 atletas de disco de elite chinas, esto a través de videos. Y su hipótesis inicial es que los parámetros de lanzamiento de disco, el ritmo de rotación y el incremento de la velocidad del disco en cada etapa de las 3 atletas de disco de elite chinas serían significativamente diferentes en comparación con las lanzadoras de elite mundial. La importancia de esta investigación es proporcionar una referencia para la formación técnica especial para estas 3 mujeres atletas lanzadoras de disco. Bueno, continuamos con la metodología de esta investigación. Las participantes pues son las 3 atletas de disco de elite chinas que se preparan para los Juegos Olímpicos de Tokio, y estas serán pues las 3 mejores atletas del equipo nacional de China. Como se puede observar en la tabla 1 que nos proporciona este artículo, viene la información básica de las 3 atletas, su nombre, sus nombres, las edades, el peso corporal, la altura y también su mejor marca personal. Y en la tabla 2 es información básica de los objetos de investigación y rendimiento utilizados para el análisis. Aquí se incluyen los nombres de las competidoras de élite mundial. Y bueno, en la parte de resultados, en cuanto a la comparación de variables de rendimiento, se encuentra que el rendimiento medio del lanzamiento y la distancia de vuelo al vacío de las 3 atletas de disco de elite chinas fueron significativamente inferiores que las de las 4 atletas de disco de elite mundial, mientras que la distancia aerodinámica no tiene diferencias significativas entre las atletas de disco de elite chinas y mundiales. En cuanto a los resultados, a la comparación de los parámetros de liberación del disco, se encuentra en este estudio, como se puede observar en la tabla 4, que la velocidad media de lanzamiento de disco de las 3 atletas chinas fue significativamente menor que la de las atletas de disco de elite mundial. La altura media de lanzamiento de disco fue significativamente mayor que la de las atletas femeninas de disco de elite mundial, pero fue inferior a 1.65 metros. La diferencia de ángulo de lanzamiento de las atletas de disco de elite chinas y
China y mundial, respectivamente, no fue significativa. Después se hace una comparación del ritmo de rotación en la ejecución del lanzamiento de disco en las atletas y pues en la figura 3 se puede observar que el tiempo total empleado por la competidora china Feng en cada acción de lanzamiento fue el más largo y el tiempo medio que Feng pasó en 2 procedimientos de lanzamiento fue de 1.49 segundos. El tiempo medio de la competidora Chen pasó en sus 2 lanzamientos fue el más corto de 1.27 segundos de todos los lanzadores y el tiempo medio de la competidora Su en sus 2 procedimientos de lanzamiento fue de 1.28 segundos, más corto que el de las 4 atletas femeninas de disco de élite mundial. Y bueno, luego vemos la tabla 5 y a partir de esta se puede encontrar que en comparación con las 4 atletas femeninas de disco de élite, el tiempo promedio dedicado a la etapa de doble apoyo de las 3 mejores atletas chinas fue significativamente largo, es decir, mayor a 0.05, pero no hubo diferencias significativas en las otras 4 etapas de acción de lanzamiento. El tiempo medio dedicado a la acción de lanzamiento completo de las 3 mejores atletas chinas de disco en comparación con las 4 atletas femeninas de disco de élite mundial no tuvo diferencias significativas. Los resultados de la comparación del incremento de la velocidad del disco en cada etapa. Aquí, en este estudio, se descubrió que la velocidad media del disco de las 3 atletas de élite chinas mostró una tendencia casi ascendente, como se puede observar en la gráfica, desde el momento del máximo press win hasta el lanzamiento del disco, especialmente durante la etapa de entrega. La velocidad del disco aumentó rápida y grandentemente. Es una pequeña caída en el momento en el que el pie derecho toca el suelo en comparación con el momento en el que el pie izquierdo aterriza. La velocidad media del centro de gravedad del cuerpo mostró una tendencia ascendente desde el momento del máximo press swing hasta que el pie derecho tocó el suelo, y luego en el momento en el que el pie izquierdo tocó el suelo, la velocidad del centro de gravedad del cuerpo fue menor que la del pie derecho al tocar el suelo y continúa disminuyendo hasta la liberación del disco. Y bueno, como se puede observar nuevamente en la tabla 6, durante la etapa de doble apoyo, el incremento promedio de la velocidad del disco de las 3 atletas de élite chinas fue mayor que el de las 4 atletas de disco de élite mundial, y esta tiene una diferencia significativa, mayor a 0.05. Durante la etapa de apoyo individual, el incremento promedio de la velocidad del disco de las atletas elite chinas y mundiales respectivamente. Bueno, durante la etapa de apoyo individual, el incremento promedio de la velocidad del disco no tiene diferencias significativas. Durante la etapa aerotransportada, el incremento medio de la velocidad del disco de las 3 atletas femeninas de élite chinas fue descendente. Y bueno, en la parte de la conclusión, el propósito de este estudio, como se mencionó, fue examinar la diferencia de las características de las habilidades cinemáticas entre las atletas de disco elite chinas y las del mundo. Luego se buscaron las deficiencias de las 3 atletas de disco de élite chinas que se preparan para los Juegos Olímpicos de Tokio para tratar de mejorar. En cuanto a la diferencia en las variables de rendimiento, los resultados del presente estudio mostraron que el rendimiento medio de lanzamiento de las lanzadoras chinas y mundiales tenían una diferencia significativa. La diferencia de la distancia de vuelo de vacío como componente principal de la distancia de lanzamiento oficial también es significativo, como se puede observar en la tabla 3.
los atletas de disco deben controlar cuidadosamente los parámetros de lanzamiento para que se lance a la máxima altura, combinando con ángulos de lanzamiento óptimos y la velocidad máxima, que es el factor más importante que contribuye a la distancia del vuelo en vacío y por lo tanto pues favorece a los lanzamientos largos. En cuanto a la diferencia en los parámetros de liberación del disco, los resultados del presente estudio también mostraron que la altura y la velocidad de lanzamiento del disco tuvieron diferencias significativas en las atletas de disco de élite chinas y mundiales, aunque no hubo diferencias obvias en los ángulos de lanzamiento de disco. En las diferencias en el ritmo de rotación, aquí los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas en el tiempo medio empleado en todo el procedimiento de lanzamiento entre las atletas de disco de élite chinas y mundiales. Pero el de la competidora Feng es significativamente más alto que el de las demás competidoras de su equipo. Aquí también los resultados muestran que el tiempo medio de permanencia en la etapa de doble apoyo de las 3 atletas de disco de élite chinas fueron significativamente mayor que el de las competidoras de élite del mundo. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en la etapa de apoyo único, la etapa en el aire, la etapa de transición y la etapa de entrega. Y bien, continuamos con la diferencia en el incremento de la velocidad del disco en cada etapa durante el proceso de lanzamiento. Aquí el resultado muestra que la velocidad del disco de las 3 atletas de élite china mostró casi una tendencia al alza durante todo el proceso de lanzamiento. La velocidad del centro de gravedad del cuerpo aumentó primero y luego disminuyó. Y pues también se muestra que la velocidad del disco de las 3 atletas chinas fue significativamente mayor que las del mundo en la etapa de doble apoyo. Y bueno, a partir del resultado de este estudio no hubo diferencias significativas en las 4 etapas, en la etapa de apoyo, en la etapa de transición, etapa aérea y la etapa de entrega, pero el incremento medio de la velocidad del disco de las 3 atletas de élite chinas es menor que el de las mundiales. Y bueno, a modo de conclusión, el resultado de todo este estudio indica la diferencia de los parámetros de liberación de disco en lanzadoras de élite chinas y mundiales. También se descubrió que la velocidad de liberación más baja es la clave para restringir a las atletas de disco de élite chinas para lograr un excelente rendimiento. El resultado sugiere que 3 atletas de disco de élite chinas deberían apuntar a aumentar la velocidad del lanzamiento del disco. También se encuentra una ligera similitud y diferencia en el ritmo de rotación y en el incremento de la velocidad del disco. El ritmo de rotación tiene características de similitud y personalidad. También en la etapa de doble apoyo, el incremento de la velocidad del disco es menor que el de las atletas femeninas de disco de élite mundial en otras 4 etapas, aunque no hubo diferencias significativas. El resultado también sugiere que las atletas de disco de élite chinas deberían mejorar la técnica de rotación y el entrenamiento de fuerza especial. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco por ver mi video. Muchas gracias.